Permíteme decirte que si has tenido más de 5 esguinces de tobillo, la culpa es tuya. Get ready. Bienvenidos, bienvenidas al nuevo vídeo de hoy en el que vamos a hablar sobre una lesión que tiene mucha amiga, ¿vale? Vamos a hablar de diagnóstico, de pruebas que podemos tener en cuenta, de recuperación, de tratamiento. Pero hoy los esguinces va a ser el tema base sobre el que vamos a estructurar este vídeo. Y en concreto, sobre todo nosotros hemos visto muchas veces en clínica que es una lesión sobre la que existe cierto desconocimiento. Es muy común, pero existe bastante desconocimiento, sobre todo cuando un paciente nos pregunta: oye, tengo un esguince mal curado, ¿qué puedo hacer? Vale, ¿qué son los esguinces mal curados? Realmente, ¿cuál es el problema? ¿Qué es un tobillo inestable? Para empezar, vamos a comentar que existen muchos tipos de esguince. Puede haber un esguince de muñeca, puede haber un esguince de rodilla, puede haber un esguince de cadera, pero para simplificarlo vamos a quedarnos hoy con el esguince de tobillo, que tal vez sea el más común. Comenzamos definiendo qué es el esguince de tobillo. El esguince de tobillo es simplemente una lesión que se produce en los ligamentos que unen un hueso con hueso, generalmente por un movimiento brusco. Antes de nada vamos a resolver también una duda bastante común, que es: ¿qué diferencia existe, Dani, entre un ligamento y un tendón? Lo vais a entender súper bien. Por aquí vamos a tener a un ligamento. Un ligamento es una estructura más o menos rígida que se va a encargar de unir hueso con hueso. Y aquí vamos a tener al tendón, que es una estructura que se va a encargar de unir el músculo al hueso. El tendón, por norma general, tiene capacidad más contráctil que el ligamento. Si los tuviéramos que diferenciar y poner un ejemplo para cada uno de ellos, el tendón va a ser más como ese muelle que encaje el músculo con el hueso, y el ligamento va a ser más como esa cuerda que estabilice hueso con hueso. Hoy, como nos vamos a centrar en esos esguinces, en esas cuerdas, vamos a ver, sobre todo, dentro de los esguinces de tobillo, ¿qué podemos tener en cuenta? Para empezar, existen 3 grados, ¿vale? Los traumatólogos, los médicos en general, califican a los diferentes tipos de esguince por estos 3 grados. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de identificar. El esguince grado 1 suele ser aquel que se produce sobre todo con torceduras de las más tontas, cuando vas caminando y se te rompe una chancla y te cae, o cuando pisas mal un bordillo, o cuando estás a lo mejor jugando un partido de fútbol con amigos y típico gesto, ¿no?, en el que, uy, iba a hacer un regate o un tal y se me ha doblado el tobillo. Para entender cuándo tenemos un esguince grado 1, es aquel en el que se producen micro roturas de esa estructura, de ese ligamento. Para ejemplificarlo, si yo cojo, en este caso, el pijama o la camiseta y tiro, cuando notamos esa sensación de pequeño desgarro, ese ahí, con ese sonido, esto lo podemos ampliar después, pero creo que se entiende bien, ¿no? Cuando tenemos ese pequeño desgarro, cuando notamos, por ejemplo, ¿no?, que una camiseta nos ha dado de sí, es porque ha habido pequeñas roturas entre los filamentos, entre los diferentes hilos en este caso, y eso sería más o menos lo que sucede en un esguince grado 1. Evidentemente es el que mejor pronóstico tiene y por norma general suele oscilar entre las 4 y 8 semanas para su recuperación, y normalmente suele ser una lesión poco incapacitante. Es decir, ¿me puedo hacer un esguince un lunes y volver a entrenar al pádel o con mi equipo de fútbol un miércoles jueves? Pues muchas veces sí, no al 100%, ¿vale? Pero sí que a partir de las 48, 72 horas es una lesión sobre la cual ya se puede tener cierta actividad. Por otro lado, tenemos el esguince grado 2, que este ya cursa con una rotura parcial. Vamos a volver al ejemplo de la camiseta, porque tal vez, por tener una imagen en mente, sea lo más sencillo de entender. Si yo cojo, tiro de mi camiseta y tengo una rotura parcial, es decir, ya me aparece ese típico agujerillo, estaríamos hablando de un grado 2. Aquí evidentemente el edema, la inflamación es un poquito más grande y por norma general ya este sí que suele ser entre las 8 y las 14 semanas, ¿vale? Sabéis evidentemente que depende siempre de cada paciente, pero yo en esguince grado 2 suele cursar con una inmovilización un poquito más amplia, ya aparecen esos síntomas de que el tobillo se me pone como una bota, la parte del talón, por ejemplo, suele ennegrecerse un poquito más como consecuencia de ese pequeño derrame. Y aquí evidentemente sí que solemos esperar 7-10 días para la vuelta, no voy a decir al deporte, pero sí que a lo mejor a la actividad física. Empezar a plantar, aunque dentro del grado 2, evidentemente no todos los grados 2 son iguales. No todos los pacientes que tienen un grado 2 son iguales, pero por norma general se suele establecer más o menos esas fechas de recuperación. Y por último, el grado 3, que es el que menos vamos a trabajar nosotros
cursa con rotura completa. ¿Por qué digo que es el que menos vamos a trabajar? Porque generalmente cuando aparece esa rotura completa, automáticamente tiene que haber una operación, una sutura, para evitar que evidentemente este es muy visual, ¿no? Vamos a buscar incluso, yo creo que Messi tuvo un esguince grado 3, y si no es Messi seguro que algún futbolista famoso lo ha tenido, y lo ponemos por aquí para que vosotros veáis cuando tenemos, ¿no?, esa lesión que es muy visual. Cuando un paciente tiene un grado 3 no hace falta ni que pregunte. Igual que muchas veces en un evento deportivo pues tener un tirón, un desgarro y enseguida, ¿no?, acude ese miedo, acude esa sensación y vemos al paciente y bueno, no es nada, puedes caminar, te puedes mover. Cuando hay un grado 3 automáticamente al médico porque probablemente necesites esa fijación de la rotura total que ha sucedido. Y aparte, por si lo queréis tener presente, los esguinces de tobillo, hay unos criterios que son los criterios de Ottawa que terminan determinando si el esguince en este caso es operable o no. Y para ello, una maniobra que se suele utilizar bastante es apretar a nivel de los maleolos, tanto peroneal como tibial, para ver si aparece dolor. Si yo tengo un esguince de tobillo, generalmente leve, y aprieto, no suele darme esa clínica, no suele darme ese pico de dolor tan agudo. Sin embargo, si yo tengo un grado 3 e intento apretar, el paciente va a gritar, va a rabiar de dolor. Por eso, generalmente el traumatólogo es el encargado de ese tratamiento, y vais a ver que en nuestro protocolo aquí ya sí que nos iríamos fácil a unos 3-4 meses mínimo. Podemos oscilar entre los 3 y los 6 meses de recuperación. Una vez que hemos determinado los diferentes tipos de esguince, ¿cuáles suelen ser las causas más frecuentes? Yo creo que aquí todos tenemos en mente esa torcedura, por un lado, que puede ser un poquito más tonta, esguince grado 1, o que ya puede ser un poquito más grave, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, utilizar un calzado inadecuado, como os decía, esa chancla con la que tú vas caminando y se rompe, pues nos puede generar ese esguince de tobillo, y más si tenemos, por norma general, un tobillo inestable. Yo recuerdo, ¿no?, así de cabeza, una paciente que tuve que todos los veranos, en junio, tenía un esguince, y me lo decía: me gusta llevar las zapatillas de dedo, vivo en un tercero sin ascensor y siempre bajando las escaleras, en alguna de las plantas me termino tropezando y me termino cayendo. Vale, pues con esa chica, por ejemplo, tenemos que trabajar mucho la estabilidad de tobillo, que también es un concepto del que vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Ojo, muy importante, también puede aparecer por debilidad muscular. De aquí que vengan muchas veces esos esguinces de repetición. Yo tengo un esguince, no he terminado de saber si es un grado 1, un grado 2 o un grado 3, no me lo trato bien, y a las 2-3 semanas vuelvo a tener esa actividad física, esa actividad deportiva, no he recuperado del todo y vuelvo a recaer. Vuelven a pasar 2 o 3 semanas y vuelvo a recaer. Pues esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque a nosotros como profesionales nos va a determinar mucho si un paciente tiene un buen pronóstico o tiene un mal pronóstico. Por norma general, cuando una persona ha pasado por 4 o 5 esguinces y dice: no, es que he tenido uno más, ojo, porque aparte de curar ese esguince, vamos a tener que evitar la recidiva, vamos a tener que evitar que ese esguince vuelva a aparecer. Eso es algo súper fundamental. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos de cara a los esguinces? Muy claros. Dolor. El primero, simplemente porque se ha producido o bien ese desgarro, o bien esa rotura parcial, o bien esa rotura completa. Hinchazón, sobre todo cuando es un grado 1 un poquito más avanzado, o empieza a ser ya un grado 2 o un grado 3, hay una rotura, hay un sangrado, hay un derrame dentro de la articulación, y al final el tobillo es una estructura cerrada. Esa sangre que se acumula, porque encima, por efecto de la gravedad, le va a costar un poquito más reabsorberse, volver hacia arriba, me va a generar la famosa bota, el famoso tobillo con forma de bota. Luego también, muy interesante, la inestabilidad. Retomamos, como hablábamos al principio, el ligamento como esa estructura que fija hueso con hueso, porque el objetivo está en que no se me desparramen. Si yo tengo los huesos pero no los fijo, va a llegar un momento en el que esos huesos se van a ir desplazando por la zona. Si yo tengo una lesión y uno de esos cables que une hueso con hueso se rompe, es mucho más posible que mis huesos bailen más dentro de la articulación. De ahí que probablemente aparezca esa inestabilidad. También hablábamos de aquí de sensibilidad al tacto, y por ejemplo hemos apuntado también la sensación de chasquido. Lo vais a notar, si es un grado 2 o es un grado 3, esa sensación de algo me he roto, porque realmente algo me he roto. Entonces eso es súper importante. Para diagnosticarlo, veníamos diciendo que el primero, aquí voy a hacer un orden un poquito inverso, ¿no? Grado 3, automáticamente vemos que hay una desalineación del tobillo, vemos que el dolor es brutal, vemos que a la aprensión de esos maleolos el paciente rabia de dolor. Automáticamente lo mejor es que vaya al traumatólogo,
que él determine, al traumatólogo o al médico o a urgencias, evidentemente va a ser lo más fácil, que determine qué rotura ha habido en esa zona y en esa estructura, y a partir de ahí, pues directamente que o realiza la operación o la inmovilización o el proceso que él considere. Si es un grado 1 o un grado 2, que generalmente son los que más nos llegan a nosotros a consulta. Mirad, otro caso que tuve de esguince relativamente reciente, me llamó mucho la atención porque esto fue encima un viernes pre-Semana Santa y llaman, ¿no? Yo, bueno, se habría cita para hoy y tal, y coincidió que lo fui yo a atender. Y cuando llego veo que está escayolado. Bueno, escayolado no, realmente estaba vendado. Claro, me quedé así y digo, no es que tuve un esguince ayer. Hombre, si tuviste un esguince ayer y te han vendado, seguramente es porque el médico ha determinado que tienes más un grado 2 que un grado 1. Es muy importante tenerlo en cuenta, pero bueno, dentro de la exploración física, evidentemente había edema. Se puede trabajar, ¿vale? Ahora cuando nos metamos en la parte de tratamiento, hay herramientas de drenaje linfático para facilitar la reabsorción de ese edema, que muchas veces es uno de los síntomas, o de los signos, para ser más claros, que más delimita la recuperación o la incapacidad funcional que aparezca en ese tobillo, pues eso es súper importante, ¿vale? Y luego, si tenemos alguna duda, pues un estudio de imagen, bien sea ecográfico, ¿vale? Cuando a un paciente le haces una ecografía y se ve esas partes anecoicas, que traducido al castellano son esos núcleos más negros, ahí es que ha habido algún tipo de derrame. Y si ha habido algún tipo de derrame es porque ha habido alguna rotura. Mayor o menor, a lo mejor no lo vamos a saber a ciencia cierta, pero sí que en una ecografía se ve. Y en una radiografía, sobre todo si es un grado 2 o un grado 3, también se suele ver bastante claro. Pues llegados a este punto vamos a meternos con esa parte de tratamiento y vamos a hablar de las pautas genéricas. Lo óptimo, y por cierto, antes de meterme en esa parte de tratamiento, te invito a que te suscribas a este canal y que dejes en comentarios qué contenido te gustaría ver en próximos vídeos, si te parecen interesantes estas charlas, y ver, pues nos gustaría, ¿no?, hablar de tendinitis, de tendinopatías, de tendinosis, incluso, ¿no?, de fibromialgia, que por ejemplo es una patología tal vez muy desconocida. Podemos recuperar información tanto clínica como teórica que tenemos acerca de ellas para dejarlo aquí. En fin, que nos metemos en faena con ese tratamiento. Como os decía, sin llegar a individualizar en cada uno de vosotros, que sí que os voy a recomendar, seáis de la parte que seáis, primero, que si analizáis esos datos que os hemos dejado, como la sensación de chasquido, el test de Ottawa, que directamente acudáis primero a un médico, y si simplemente ha sido una torcedura, que podáis recurrir, en este caso, a un fisioterapeuta, a un kinesiólogo, a un profesional, ¿no?, que trabaje este tipo de lesiones en vuestra región. Si es en Madrid, tenéis también el enlace a la página web y el teléfono en la descripción, y si es fuera de Madrid, pues bueno, vais con este vídeo, se lo presentáis al profesional correspondiente y ya está. Tratamiento. Vamos a empezar por el grado 1. El grado 1, como os decía, entre las 8 y 12 semanas más o menos, vamos a tener en cuenta primero la fase aguda. Hemos tenido esa torcedura, hemos tenido ese pequeño desgarro y vamos a aplicar medidas analgésicas. Si son farmacológicas, no nos podemos meter, va a ser el médico siempre quien tenga que aconsejaros o recetaros esos analgésicos y antiinflamatorios, pero ¿qué es lo que mejor va a funcionar en esta primera fase de analgesia en un esguince grado 1? Primero, aplicar hielo local, como queráis, bien sea masaje con hielo, bien sea una bolsa de hielo, bien sea un paquete de guisantes, lo que queráis, intentar aplicarlo entre 5 y 10 minutos cada 3-4 horas si podéis, y si no podéis, pues por la mañana y por la noche, cuando tengáis vosotros tiempo y disponibilidad. Y a partir de aquí, si hemos confirmado que es un esguince grado 1, a partir del tercer o cuarto día, mi consejo es que empecéis a hacer actividad física de baja carga. ¿Y qué entendemos por actividad física de baja carga? Salir a andar, hacer ejercicios suaves, es decir, movilizar ese tobillo, porque realmente no tenemos una rotura que nos vaya a impedir poder moverlo, pero sí que para evitar atrofias posteriores, empezar ya eso, a partir del tercer o cuarto día, dar un paseíto de 30, 40 minutos, 3.000 y 5.000 pasos, más o menos. A partir de ahí, una vez que hemos llegado a la semana, si por norma general es una lesión que se nos ha producido por un evento deportivo, podemos volver a reincorporarnos con nuestros compañeros siempre que tengamos en cuenta, como bandera amarilla, me voy a atrever a decir bandera amarilla oscura, los gestos de impacto. Saltar, gestos a la pata coja, esos prefiero que los vayamos dejando un poquito más adelante. Voy a ir en este caso, para que se pueda entender bien, con el fútbol. Si se nos ha pasado esa primera semana y nuestra evolución es favorable, podemos hacer un toque de balón suave,
Esto, el se me lengua la traba, lo dejamos también, ¿eh? Lo ponemos así en gris y listo. Este toque de balón suave, pase corto, probar con algún pase un poquito más largo. Vamos a estar en esa etapa y a partir de la segunda semana ya podemos probarnos con nuestra actividad habitual. Si jugamos al pádel, si jugamos al fútbol, si hacemos bici, por ejemplo, incluso desde la primera semana ya vamos a tener seguramente buenas sensaciones. Y dicho esto, pasamos al esguince grado 2. Este veníamos adelantando que va a oscilar entre los 2 y los 3 meses, más o menos, para sobre todo llegar a la recuperación deportiva, que es el último grado al que queremos llegar. Igual, mismas pautas. Al principio, primera semana, medidas analgésicas. Bien sea con antiinflamatorios, analgésicos, lo que nos mande el médico, aplicar hielo, utilizar también un vendaje compresivo, que esto también es recomendable en el esguince grado 1, sobre todo pues en su primera semana, y a partir de esos 10 primeros días, volver a hacer lo que hacíamos con el grado 1, a hacer actividad física de baja carga, lo que pasa es que un poquito más adelante. Vamos a tener que ser más intensos en la primera semana, en esa fase analgésica. Hablábamos de la importancia de meter esos ejercicios de fortalecimiento y de propiciación para evitar las recidivas en nuestro tobillo. Cuando hablamos de ejercicios de fortalecimiento, hablamos sobre todo, hay que tener presente, ¿no?, que el tobillo tiene diferentes movimientos. Primero, en un plano frontal tendríamos los movimientos de inversión y de eversión, continuamente están recalibrando, y en un plano lateral vamos a tener los movimientos de flexo-extensión, que combinados pues van a formar, ¿no?, esa adaptación del pie a las diferentes superficies. Pues cuando generemos fortalecimiento va a ser importante, sobre todo porque como la inmovilización y el proceso analgésico antiinflamatorio va a ser un poquito más largo, al final pensar que el tobillo es una articulación de carga. Están muy acostumbrados a recepcionar nuestro peso continuamente. Si durante una semana, 10 días, no recibe ese estímulo, es muy posible, ¿no?, que los mecanismos adaptativos se vayan perdiendo. Y a partir de aquí, ¿qué es la propiocepción? La propiocepción es la capacidad de equilibrio en el tobillo, bueno, en el tobillo y en cualquier otra articulación, ¿no? Pero si yo planto mi pie, hay que tener en cuenta que mi pie continuamente está interpretando, está analizando la posición que yo tengo en el espacio para que él, si yo me voy hacia adelante, me equilibre hacia detrás, active mis isquios, mi sóleo, mi gemelo, para ir hacia detrás. Si yo me voy hacia un lado, va a activar mi tensor de la fascia lata, va a activar mis peroneos para evitar que yo genere esos desequilibrios. Pues eso también se puede entrenar. Y seguramente hayáis visto en muchas ocasiones este elemento que es muy común, que es el bosu, que es como esa media pelotita azul, gente que se pone de pie. ¿Por qué? Porque eso me obliga a que si, por ejemplo, mi tobillo tiembla o tambalea sobre esa superficie, continuamente yo le esté enviando señales a mi cerebro de recalcula, recalcula, recalcula. Esto es un poco como el GPS, ¿no? Cuando vas conduciendo, te equivocas de salida y te dice recalculando su ruta. Pues el GPS que tenemos en nuestro cerebro, en nuestro sistema neuromotor, es ese sistema propioceptivo. Entonces, a partir de la tercera o cuarta semana va a ser muy importante tenerlos en cuenta. Y por último, vamos a meternos con ese grado 3. Que como os decía, me lo quiero dejar para el final, primero porque generalmente es el más grave, hay que tomarlo mucho más detalladamente y analizarlo incluso según el perfil que tenga cada uno. Se ha cursado también con fisura, fractura del peroné, si ha habido desplazamiento del peroné, si también ha habido rotura o fisura del maleolo tibial, ¿vale? Todo eso va a condicionar mucho, porque imaginaros, ¿no?, si es un esguince que aparte de suturarme el ligamento, aparte de operarme ese ligamento, me han tenido que poner una placa porque se me ha roto el hueso, ostras, ¿hasta qué punto me limita el tornillo? ¿El tornillo me roza? ¿El tornillo me escuece? ¿El tornillo me irrita? Eso lo vamos a tener que tener mucho más presente y mucho más individualizado. Pero como pautas generales, vamos a partir de la base que aquí el traumatólogo va a ser nuestra guía, porque va a ser realmente quien va a ir viendo la evolución de nuestro tobillo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Como os decía, dilatamos el proceso de recuperación entre unos 3, 4 a 5 o 6 meses. Aquí la primera fase, traumatólogo, puro y duro. Vamos a tener que seguir todas sus indicaciones porque va a tener que haber un periodo generalmente de inmovilización. Y este es raro que vaya a bajar de las 6 semanas. ¿Por qué? Porque las 6 semanas es lo que suele tardar en el hueso o el ligamento en consolidar, sobre todo el hueso. Y como os digo, puede ser un grado 3 simplemente con el ligamento, o puede ser un grado 3 con el ligamento y con el hueso. A partir de aquí vamos a volver a recibir ese mismo protocolo. Ya la primera fase, como vamos a pasar por esa inmovilización, no es tan importante hacerle caso a las medidas antiinflamatorias, porque ya cuando me retire la escayola, cuando haya pasado por la operación, mi inflamación no va a ser tan grande, y a partir de las 14 semanas más o menos del segundo o tercer mes es muy importante la parte física, la parte de fortalecimiento y de propiocepción.
¿Por qué? Porque si en el grado 1 empezamos a trabajar a la semana esos mecanismos adaptativos del tobillo, no vamos a dar mucho margen de tiempo a que se pierda y simplemente, si estamos acostumbrados a caminar o hacer nuestro día a día, ya le estamos mandando ese estímulo al tobillo. En el grado 2 ya vamos a tener que empezar a meter estos elementos porque nuestro tobillo va a pasar por una inmovilización un poquito más larga y finalmente en nuestro grado 3, después de la operación, de todo el proceso, es muy posible que la atrofia que se haya generado sea mucho mayor comparada con el grado 1 y con el grado 2. Para trabajarlo, como idea, primero que sepáis que tenéis la aplicación, tenemos el enlace que vais a poder hacer directamente, os podéis registrar, es totalmente gratuita, ponéis en la parte de vídeos ejercicios de tobillo o ejercicios de recuperación de tobillo y si estáis a partir de este tercer o cuarto mes lo podéis consultar o bien con el profesional que estéis trabajando, si estáis trabajando con nosotros pues lo vais a tener como guía. Recapitulo, desde ese punto va a ser muy importante hacer ejercicios de estabilidad e inestabilidad, meterle desequilibrios, jugar mucho a la pata coja para que yo le mande esa información a mi tobillo de cómo tiene que trabajar y cómo tiene que tener la estructura para que no se me desplace, para fortalecer con esa carga el tobillo. De hecho, es más, cuando trabajamos un caso de estos, solemos empezar por la carga parcial, si podemos, incluso con el paciente en un elemento como pueda ser un desgravitador, con gomas, en una cámara de vacío, por ejemplo, que seguro... Voy a poner aquí una que me viene a la cabeza de Sergio Ramos, que es muy visual, o, como por ejemplo pasa en casos de deportistas profesionales, trabajar en agua. ¿Que no podemos hacer esto? No pasa nada, trabajamos directamente sentados, trabajamos con gomas, trabajamos con elementos que nos vayan a poder ir metiéndole carga al tobillo sin que sea el 100% de nuestro peso corporal. A partir de aquí iríamos pivotando a la carga completa y por último a la carga completa con, a la autocarga, mejor dicho, más carga adicional. Empezar a meter sentadillas con barra, sentadillas con un saco, o incluso, ¿no?, si mi deporte es explosivo, como pueda ser el del fútbol o el pádel, trabajar esos gestos de pivotaje. Voy corriendo hasta un cono, tengo que bordearlo y salir corriendo, ¿vale? Porque esos gestos más explosivos es donde tenemos que establecer bien, ¿no?, el establecimiento de nuestro tobillo. Y por mi parte, chicos, este vídeo se nos ha hecho un poquito más largo, pero bueno, espero que os haya resultado de ayuda. Hayáis aprendido un montón sobre los accidentes de tobillo, porque como os digo, pues es una patología que estamos acostumbrados a ver y muchas veces la gente tiene un tobillo inestable que le genera repetidas veces esguinces de tobillo y no sabe cómo fortalecerlo o cómo trabajarlo. Vamos incluso a dedicarle un vídeo más específico para ello, pero bueno, por mi parte nada más, queríamos tener este vídeo también en el canal. Deja en comentarios cuáles son los que te gustaría ver. Un poquito más, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo fuerte.